Buena gente, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a Mientras Tenga Ganas, el podcast donde hablamos de lo que se nos cante hasta que no se nos cante más. Soy Martín Ibáñez y estoy acompañado por el señor, todos de pie para recibir a Germán López, también conocido por la jerga popular como Sarino Valentino y como archivista de videos. ¿Cómo estás, Sari? ¿Cómo andás, vieja? ¿Todo bien? Los archivistiames, la ley de los archivistiames. Archivisteame los discos, archivisteame los mangas, archivisteame las revis. Faltarían Y archivisteame archi... los juegos, lo dije más de una vez, pero el universo de los archivisteames siempre es muy bonito de visitar. Y te falta uno de los que estoy más activo y que creo yo que el que más bola le doy, que es archivistiame los discos. Los discos. ¿Y hoy qué vamos a hablar, Martín? Vamos a hablar de discos, de bandas, creo que hace mucho que no lo hacíamos, lo más cercano a eso fue el último programa que hicimos de recitales, pero hoy volvemos a reseñar, a hablar, comentar, no sé cuál es el verbo indicado. Vamos a hablar de dos discos de bandas muy distintas entre sí, imagino, pero eso es lo bueno, ¿no? La diversidad, la dualidad que hay entre ambos. Así que vamos a ver con qué me sorprendes, Ari. Bueno, bueno, arranco yo. No sé si querés que, yo creo que te había dicho a vos que iba a hablar de cierto disco o no, pero voy a Me hablar. dijiste, pero me olvidé. Solamente me acuerdo que no tiene nada que ver con lo que yo elegí, no, no me acuerdo de eso. Exactamente, no, entonces está bien, porque yo iba a hablar de tenía en mente dos discos, pero me quedé con este, ganó la pulsera porque es mi raíz grunge, ¿viste? Ese grunge Te de los 90. pasa lo mismo que a mí, seguramente, que estás entre varios discos y al último momento terminás decidiendo cuál es el que vas a hablar. Y no necesariamente los discos son de Sí, una misma banda, sino que estás entre varias. sí, tenés ahí, y yo te digo miles, boludo, sí. Bueno, vos también, pero es como que, y siempre viste que nos gana las raíces, a vos seguramente el punk o por ahí bandas más de acá locales de la escena, bueno, a mí esas bandas norteamericanas locas, alternativas, y voy a hablar de una que, a ver, no sé, siempre fue mal, no sé si decir mal encasillada dentro del género o de la movida grunge, pero el primer disco lo es, sinceramente lo es, y está en el top 5 de los mejores discos de la historia en mi ranking personal. Está ¿Sí, bueno esto, Martín? me gusta siempre que haces este tipo de bandas porque grunge es un género del cual desconozco un montón. Quizás lo que más conozco es Nirvana y tengo entendido que dentro del grunge es lo menos puro. Es lo más sucio, sí, sí, y es lo más rebeldón, Claro. y es lo más, en la jerga popular, es lo más reventado. Nirvana es lo más reventado. Vos Claro. levantás una piedra y encontrás un Nirvana ahí abajo. Siempre. Es la peste. Bueno, hoy quiero hablar de un disco que se editó el año 92 de la banda Stone Temple Pilots. Y el disco es el Core, el primer disco de los Stone Temple Pilots. Esta banda que fue, por eso digo que está mal encasillada dentro del grunge, porque el grunge siempre fue un movimiento muy particular dentro de lo que es ¿cómo que se le dicen en Norteamérica? Los estados, ¿no? Los estados, Martín, el estado de Sí, Washington. Bueno, claro. el grunge nace y se cría en Seattle, o sea, en Seattle, en partido, bueno, en Washington. Y esta banda pertenece a San Diego, del otro lado, digamos, un poquito más abajo, que es en California. Todas zonas chetas, ¿no? Pero bueno, y esta banda se forma por Robert DeLeo y Scott Weiland. Scott Weiland es la insignia allá arriba, es uno de los mejores vocalistas que nos dio en los 90, ¿no? Y ellos se conocen en un recital de Black Flag. Mirá qué loco esto, porque ellos van a ver esa banda Black Flag, hardcore punk, bien de los 80, y terminan, que creo que esa banda era de Henry Rollins, creo que la lideraba Henry Rollins en su Mirá, época. ¿Eh? no, mirá ese detalle, no. Sí, sí, ellos se conocieron ahí, pero mirá lo loco de esto. Ellos se conocieron de forma media negativa, porque los dos estaban saliendo con la misma mina. Y la mina estaba con uno y cae el otro pibe ahí, y la ve la mina con el otro pibe. Entonces, bueno, es como que los dos pibes, en vez de pelearse, se quedaron discutiendo y a lo vez encontraron, que era Robert DeLeo y Scott Weiland, muchas similitudes en sus gustos musicales. Entonces ellos que hacen, se mudan a un piso juntos, se hacen grandes amigos
y empiezan a sacar, digamos, a componer juntos. Robert DeLeo era bajista. Es rarísimo esto que un bajista lidere una banda, o cree o forme una banda. Porque viste que siempre son cantantes o guitarristas. Muy raro ver un batero o un bajista. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, empiezan, digamos, a pegar onda entre ellos y dicen, bueno, vamos a formar una banda. El primero la mina fue la que los unió. Sí, encima ni siquiera se sabe el nombre de la mina. Nunca se supo el nombre. Una heroína sin capa. Sí, la heroína fue lo que los separó después por los excesos. Bueno, el primero en entrar es Eric Kretz, que hasta el día de hoy, el batero de la banda. Y como no tenían guitarrista, Robert DeLeo dice, che, tengo mi hermano, Dean DeLeo. Dice, él es guitarrista, hace este sonido grunge nuevo que se formó en Seattle, le gusta mucho esa movida, él toca así. Y Scott Weiland dice, bueno, dale, metele. Scott Weiland, la banda, al principio, ellos se llamaban Mighty Joe Chung, el poderoso joven Joe, algo así. O viejo, Young. Ya estoy re quemado. Bueno, el tema es que ellos el primer sonido que hacían era funk. Yo no sé si vos viste, Martín, que bandas como Pearl Jam, por ejemplo, también al principio hacían ese estilo funk. ¿Por qué? Porque la banda que empezó con la movida alterna y que generó toda esa explosión del grunge fueron los Red Hot Chili Peppers. Red Hot Chili Peppers. Eso te iba a decir, sí, es la banda, por lo menos dentro del mainstream, la más identificada con ese género. Sí, fue el funk fue lo que explotó todas las mayores. Los Alice in Chains hacían lo mismo también. Al principio en los demos eran todo funk. Pearl Jam lo mismo. Bueno, y otra banda que es Faith No More, que siempre se la comparó como una banda que al principio era un tributo a Red Hot Chili Peppers. Faith No More, Mike Patton, el cantante, al principio era la voz de Anthony Kiedis, de los Red Hot, y el sonido era igual, o sea, todo, o sea, los Red Hot fue como la banda que le metió la movida alternativa a toda esta camada de esta generación de músicos. Ellos, bueno, obviamente empezaron haciendo ese tipo funk, soul, pero al toque se adaptaron a ese nuevo sonido que se había gestado en Seattle, que era el grunge. Todo hacía lo mismo, hasta el punk había mutado de ese sonido. Entonces ellos empezaron tocando en bares de mina desnuda, en los bares de striptease. Crearon su propia legión de fanáticos, los chabones. Y ahí, bueno, el sello Atlantic Records, que fue el sello que los tuvo hasta lo último, los acaparó, digamos, le prestaron atención, le prestaron oídos y dijeron, che, esta banda suena, así que le dieron un contrato. Ellos, y mirá qué loco esto, graban este disco core el mismo día, o sea, sale el mismo día, el 29 de septiembre del año 1992, y fue el mismo día que sale uno de los álbumes más emblemáticos del grunge, que vos acá estás reembolada, Martín, porque una banda que no conoces. Sí. No sé si existe la palabra embolísima, pero estoy embolísima. Sí, bueno. Sale el mismo día que el Dirt de Alice in Chains. Dirt es el álbum que aparentemente es el mejor disco de Alice in Chains, que yo discrepo porque yo tengo, estos gustos son siempre personales, ¿no? Pero bueno, en realidad todos los discos de Alice in Chains están terribles, pero el Dirt fue el disco que más atención de la prensa y acaparó a toda una legión de fanáticos. Me pasa algo parecido, imagino que el ejemplo debe ser similar, ¿no? Lo traslado a mi ámbito, que es el punk. La gente suele catalogar siempre a Dookie como el mejor disco de Green Day. Y está bien, tiene Basket Case, tiene algún que otro tema, es el disco que más trascendió de ellos, pero ni en pedo es el mejor. Debe ser similar ahí. Ojo, puede ser el mejor para muchas personas, pero viste que uno siempre tiene su gusto personal. Claro. Bueno, ellos graban este disco, lo sacan. Encima, qué loco esto, porque el Dirt Alice in Chains, la tapa es una minita así semi-enterrada en un desierto y es todo medio anaranjado, el fondo, todo el disco es como anaranjado, el desierto, como viste cuando sacan esas imágenes de Marte, la NASA saca esas imágenes de Marte, todo así anaranjado, viste, bueno, este disco así, la mina está semi-enterrada, así, todo anaranjado. Y el disco de los Stone Temple Pilots, el core, es una mina con una esfera
hace una mina moviéndose con una esfera abierta, con las manos abiertas, ¿no? Y tiene como una esfera, tipo una bruja, ¿viste? Y dice Stone Temple Pilots Core, y todo el fondo es naranja. O sea, es como que es muy, muy similar, ¿viste? Naranja verazateguense, me gusta. Bueno, el tema es que ellos al toque, tuvo dos partes en la prensa, en la crítica. Tuvo tanto positivas como negativas. Las positivas, Weiland era el frontman, o sea, era lo más icónico como frontman, digamos, tenía todo el poderío, cómo bailaba. Esto se ve mucho también, incluso hasta sus últimos años, que estuvo en Velvet Revolver, la banda que formó con los ex Guns N' Roses. Bueno, que hoy en día siguen estando, bueno, se volvieron a juntar con los Guns, pero bueno, en su época que habían formado Velvet Revolver, Scott Weiland se movía, era el frontman ideal, o sea, era el típico que vos lo ponías, sabías que el chabón te iba a liderar el recital, te iba a liderar como banda, y como compositor era único. Y la lírica también, las voces del chabón iba de bajos, medios y graves en cuestión de notas, boludo. O sea, el bajo subía y bajaba, subía, bajaba, subía, bajaba. Eso era muy característico del grunge, por ahí más que nada el melódico, como Pearl Jam, Alice in Chains, Soundgarden, sin tanto grito, ¿no? Más elaborado. Y bueno, por eso la crítica negativa decían, es una copia de. Weiland es una copia de Kurt Cobain. Weiland es una copia, en estos temas parece Chris Cornell. Este es parecido a Alice in Chains, ¿viste? Como todos los comparaban con las otras bandas, las pioneras, ¿no? Pero bueno. Lo bueno es que no fue contemporánea al grunge, pero si bien al no entrar, sigue estando, o sea, al no entrar dentro de la camada de Seattle, sí fue contemporánea, año 92. Por eso es que no se la confunde como si fue una banda post-grunge. Hay muchas bandas de esa época que sí eran consideradas post-grunge, los Local H, Silverchair, los Bush, que son de Inglaterra, que hacían también grunge, pero claro, al salir en el 94, 95, ya se las consideraba post-grunge. Hay un punto de quiebre que fue la muerte de Cobain, por eso es que después de Cobain todo es post-grunge. O sea, después de la muerte de Cobain todo es post-grunge, y todo lo que era antes era grunge. O sea, si vos sacaste un disco antes que se matara Cobain, es grunge. Si vos sacaste el disco después que se mató Cobain, ya era post-grunge. Y los chabones también hacían ese tipo de canciones que después se usó mucho en el post-grunge. Viste, mucho esa como bandas como Puddle of Mudd o los no me acuerdo el nombre que es tan difícil, pero ya me voy a acordar. Bueno, todas las bandas post-grunge, que también eran medias new metal, se influenciaron mucho de la voz de Weiland, porque el loco te hacía temas que tranquilamente podían, digamos, parecer de Unplugged. Bueno, voy a hablar de los temitas más clásicos de este disco, que es el Dead and Bloated. Dead y Bloated. En este tema arranca con un megáfono, algo que sería constante en vivo y que fue incluso fue como muy pionero el chabón en usar un megáfono en vivo. No se veía cantantes usando eso. Luego hubieron varios que imitaron eso. Incluso en Velvet Revolver. Inclusive acá en la escena local, inclusive también. Lo usaba, desmentime esto, creo que lo usaba el Gordo Wallace, ¿no? Sí, justamente la primera referencia que se me vino a la mente. Que sí, está muy influenciado por ese tipo de bandas. Ya hicimos un especial que hablamos sobre Masacre, así que nada, si quieren pasar, ya saben, mientras tengan ganas buscan, no me acuerdo el número del programa ahora, Martín, pero bueno, habíamos grabado un especial sobre un disco. ¿Cuál era ahí el disco de Masacre? Sí. 12 nuevas patologías. Patologías, exactamente. Bueno, así que pueden pasarse ahí. Sí, los chavales estaban reinfluenciados por toda la movida, esa vertiente nueva, porque era nueva para ese entonces acá en Argentina, ¿no? Bueno, ellos empezaron usando un megáfono, cantaba Weiland ahí. I am smell of the roses, somebody killed me, and I'm blow the keeper, pam, pam. Bueno, todo eso lo cantaba él, no lo cantaba, lo hacía, digamos, a capela con el megáfono. Era impresionante, y eso en vivo era una locura, boludo, la gente se enloquecía. Bueno, ese tema no tuvo videoclip,
pero sí era merecedor de un videoclip, porque en realidad el disco entero está bueno. Yo sí tengo que criticar el disco, que puedo decirte, bueno, esta u otra canción que son media, pero después el disco entero está buenísimo. Luego viene Sex Type Thing, algo así como Sexo Tipo Cosa, que ese sí fue el primer single, el primer corte de difusión, que al ser carta de presentación es muy, pero muy potente, boludo. Ese sí, el sonido es bien grunge, bien de la escuela el grunge. Este tema fue muy mal criticado porque en realidad todos pensaban que hablaba sobre abusos, sobre el sexo, la violación, y bueno, en realidad Wayland dijo, no, este tema habla sobre la antiviolación sexual. Y no es ese clásico, esa clásica canción que habla sobre el sexo en forma cliché, así el cliché del sexo. No, esto es totalmente distinto. Incluso con esta canción ellos cerraban los shows y tenían la particularidad que Wayland se desnudaba, quedaba en bolas y se tapaba con la bandera de Norteamérica. Por eso también era muy se desnudaba. Sí, el chabón se desnudaba. A la gran Iggy Pop. Iggy Pop hacía lo mismo, ¿no? Y anecdótico, hay una banda acá en zona sur que se llama Anarquía, que cantantes también se desnuda, ¿no? Y se frota churrascos crudos por el cuerpo. Nada, me recordó eso. Mirá, bueno, uno de los que hace. No, vamos, voy a ir por las ramas, pero Gigi Allen, por ejemplo, él hacía caca en vivo, y bueno, eso ya sabés, ¿no? Es del punk. Y el loco tiraba eso ya es demasiado extremo. Sí. Eso ya es hardcore fisura. Claro. ¿Usted qué género hace? Hardcore fisura. Y bueno, ya sabes con qué te vas a encontrar. Sí. El chabón estuvo toda la semana comiendo verdura y esas cosas porque en el día del recital tenía que cagar bien a pleno. Sex Type Thing, Sexo Tipo Cosa, es un temazo, vieja. Es muy recordado por la generación de los 2000 porque este tema sonaba en el GTA. Sonaba en el GTA, y había otro más también que sonaba en el GTA, de ellos que ahora no me acuerdo cuál, pero mientras viste que yo nunca jugué GTA, pero era cuando tampoco manejando no sé jugar ni al GTA ni al Counter ni nada de eso porque llegué tarde a la era de los ciber. No, yo al Counter sí. Eso, Recamper. Bueno, escuchá, vamos a hacer un especial más adelante sobre eso. Vamos a hablar bueno, no. Sería bueno hablar sobre esa generación. Ya vamos a meter un programa. Otro de los temas también que tuvo mucha rotación fue Plush, que sí es un hard rock, pero del bueno, y un hard rock también, vendría todo el disco, es grunge, o sea, no se escapa, vieja, es impresionante, porque Martín, yo te iba a romper las pelotas con que este disco es grunge, y vos escuchás el Purple, que salió en el 94 después del Brick, post-Cobain, y es otra cosa. Los chabones a partir de ese disco hasta arriba fueron encontrando su orientación y lograron crear su sonido propio. Este sonido sí no era copiado, pero sí era un sonido prendido de la época. Pero es hermoso, y a mí me encanta, boludo. Todo lo que quiere una banda grunge lo tiene ahí este disco. Bueno, este es el segundo sencillo y con el mayor rotación que tuvo en MTV. Este empieza con un intro de bata. Tan, 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 tan. Bueno, no lo va a conocer, pero incluso la letra es re tristona, porque la letra habla sobre un asesinato, una muerte de una niña. Bueno, y justamente por el hecho de Wayland, que para componer en su época de varios excesos, leyó una noticia en un momento de fisura, leyó una noticia sobre la aparición del cuerpo de una niña muerta en San Diego ahí, y eso el loco le reafectó. Y en el mismo momento que él leyó la noticia, le escribió la canción. Eso hasta el día de hoy, incluso está la letra así con el puño de él, digamos, escrita en un papel, porque en esa época escribían todo en papel. O sea, no. Lo que hay. Y bueno, este tema también es uno de esos clásicos que, vieja, están siempre en los compilados de los 90, siempre está. Es un temazo. Tercer single, tercer video, este sí no es un tema que me atrae tanto. Es Wicked Garden. Your wicked garden to know, yeah. Bueno,
En realidad nunca se lanzó como single, sí como video musical. Y es algo raro, porque viste que el single siempre era un video musical con otro tema más grabado en un CD. Tenían 3 temas los singles. Bueno, este Wicked Garden no llegó a ser single, sí llegó a ser videoclip. Y este está bueno también el tema porque habla sobre la pureza y la inocencia que tenemos todos y a medida que crecemos la perdemos. Incluso en eso se ve mucho en el video de los adolescentes, cómo van pasando el tiempo y van creciendo. Y van, digamos, obviamente perdiendo esa pureza, esa sensibilidad, todo eso se va perdiendo a medida que ya nos volvemos viejos y nos volvemos unos degenerados de mierda. Degenerados y aburridos. Sí, viejos y aburridos. Escucha, y hay otro tema que me gustó mucho, que ese sí no está, es el tema que para mí se roba todo el disco. Todo el disco. No es video, no existe ni como videoclip, no está ningún compilado. Es infravalorado en todas las reseñas, creo que es el tema que menos bola le dan. Y el tema se llama Sin, creo que es pecado en inglés. Además, deben ser esos temas que cuando tocan en vivo son olvidados también por ellos. Pues sí, es más, creo que hay pocas presentaciones donde lo tocaron ellos. Yo que te diga, te lo describo como es todo el grunge potente y necesario en una sola canción. O sea, la bata arranca con bata, porque encima la mayoría de todos los temas empiezan con la bata de Eric Kretz de intro. Es impresionante cómo loco y pega, pero es bien. Y todo eso se perdió después, porque ellos empezaron a hacer otro sonido posterior. Pero este tema es excelente. Y encima, ellos acá usan 2 tracks los que yo le digo experimental tracks. Experimental tracks son canciones, ponen título como si fuera una canción, pero son boludeces de 30 segundos, 20 segundos, 50, son voces, boludeces. Bueno, ellos acá empiezan con un intro. Tun, 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 tun. Es toda una base que dura capaz que 1 minuto, es hermosa, se llama No Memory. Y cuando termina, arranca Sin, que es el tema 5. El tema 4 es No Memory, que es un experimental tracks que dura 50 segundos y es todo un intro. Y cuando arranca Sin, está buenísimo, porque esto sirve como el intro al tema. Es excelente. Yo lo hubiera puesto como todo un solo tema, pero bueno, tenían que robar. Tenían que robar con el número de pista. Y después también otra cosa rara que tiene este disco, el otro experimental tracks, es Wet My Bed. Esto es re loco porque es un recitado de Waylon y Robert De Leo en el bajo, que mientras estaban al pedo, en uno de los momentos para grabar, estaban ellos 2 solos. Robert De Leo empieza a tocar el bajo, tum, 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 y empieza Waylon a hacer un recitado, boludece, flashear. Dice, oh, my only cigarette, y empieza así como que se prende un pucho, ¿viste? Y justo a lo último se escucha una voz que dice, right, and now, y ahí arranca, pam, 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 que es el próximo tema. Bueno, ese que dice right and now es, bien, y ahora ese es Brendan O'Brien, el productor, entra justo cuando los vagos estaban haciendo su recitado y dice, bueno, bien, y ahora... O sea, en realidad fue accidental. Sí, pero todas esas cosas se usaban mucho. Y más en esos discos, en Nirvana, en el Nevermind, hay una bocha de esos guiños. Esas cosas así que se escuchan de fondo, ruidos de monedas, que cuando entraba uno en la sala se quedaban grabadas y Cobain las usaba. Bueno, eso se usaba mucho, vieja. Todo eso se le llaman experimental tracks. Canciones es como nosotros cuando grabamos y se escuchan los autos de fondo, es experimental podcast. O sea, es a propósito. Sí. Es para que la gente sienta el ambiente. O yo por ahí cuando me siento se escucha el ruido de la silla, ¿ves eso? Pero bueno, claro. Y bueno, y no voy a reseñar todo el disco, pero sí quiero dedicar la última parte para hablar de este tema que es Creep, y no es Creep de Radiohead, sino es Creep propio de ellos. Esta es la balada del disco, una balada grunchera, muy nirvanera en la voz, y fue el tercer single del disco. Algo que sí, el cuarto, perdón. El tercer single, pero el cuarto video. Este fue el cuarto video. Fue el tercer single editado en CD. Este tema dio. Mira, te voy a contar una anécdota re loca. Kurt Cobain es invitado a un recital de los Bad Hole Surfers en el año 93 en Seattle. Bad Hole Surfers es una banda alternativa que, bueno, era muy amigo de Nirvana y más que nada de Kurt Cobain. Ellos tocaban con Stone Temple Pilots en Seattle. Año 93, tiempito antes que se matara Cobain. Bueno, Cobain va
y el vago de los Butthole Surfers dice, che, vení Corto, dice, vení atrás de los camarines, vamos a tomar algo, a charlar. Bueno, se pone a charlar y dice que en eso pasa Scott Weiland. Pasa Scott Weiland, el cantante de los Stone Temple. Y sale Cobain y dice, hey, Scott, espera, dice, vos sos el tipo que dicen que suena parecido, no, me dice, vos me debes plata, le dice, viste, a Weiland. Y Weiland dice, ¿yo por qué? Dice, porque dicen que tu voz es, tu banda suena parecida a Nirvana, ¿viste? Y se la redijo. Y saca del bolsillo $1 y se lo da y se empieza a caer de risa. Vas a ver qué hizo Cobain con ese $1. Se habrá ido con él, pero bueno. Y dice que siempre Cobain tenía como era raro para la convivencia y para la amistad, pero tenía como un buen cariño y aprecio hacia Weiland. Y eso que no eran amigos, pero sí, bueno, esa anécdota quedó y la cuenta siempre de los Butthole Surfers, dice, porque él estaba con él. Y dice que Weiland pasó y justo, es más, dice que lo de seguridad se le fueron al humo a Cobain. Y Weiland dice, no, le dice lo de seguridad, déjenlo. Y pasa Cobain y dice, vos me debes plata, porque dicen que tu banda suena parecida a Nirvana. ¿Por qué viene esto? ¿Por qué lo contaba? Porque Creep es un tema que es muy, muy la voz de Cobain. Lo escuchás y es muy parecido. Es más, esto está si lo buscás en Wikipedia aparece Martín. Yo fui, eso sí lo viví, porque me acuerdo cuando usaba el Ares, que descargaba a música del Ares, obviamente uno siempre, esa era la novedad, que querías buscar temas inéditos. Entonces, me acuerdo yo en esa época estaba tan quemado de la cabeza con Nirvana que quería escuchar todos los temas inéditos. Año 2000, 2001. Y en el Ares aparecía un tema que se llama Half and Men and Used to Be, que bueno, vos lo ponías, lo descargaba y terminó siendo el Creep. Que encima el Ares, para explicar a la gente, no es como después los links de Mediafire o Megaupload que te descargas el disco entero. El Ares era para descargar temas específicamente. Tema por tema, sí. O videitos así. Y algunos eran videos porno que eran camuflados. Fíjate eso, el 70% de lo que te descargabas por Ares eran virus igual, pero bueno, cada tanto tenías pero bueno, y te descargabas algo ileso. Que para eso del Ares era para los cibers, era clavado eso. Claro, no ibas a usar la compu de tu casa en eso. Sí. Yo me bajé de todo, vieja. Bueno, resulta que este tema, claro, usa el estribillo, es Half a Man and Used to Be. Bueno, en la canción, encima es muy, muy a la voz de Cobain del Unplugged, que justo le habían grabado por aquella época, o sea, imagínate, era como que pegaba mucho. Entonces Lares, ¿qué hizo? Lo transformó como que si la canción fuera de Nirvana. Vuelvo a decir, no había Wikipedia, no había... Si vos no escuchabas Stone Temple Pilots, no sabías, como yo en esa época que no conocía Stone Temple, no sabías que ese tema era de Stone Temple Pilots. Pensabas tranquilamente que ese tema era de Nirvana. Y lo escuchas y decías, che, qué bien suena esto. Y terminó siendo. Qué inspirado que tuvo Kurt. Qué tranquilo. Y bueno, y para terminar, creo que el disco entero es buenísimo, tiene 12 canciones. Crackerman es otro temazo. Piece of Pie creo que es otro también que de esos temas que también se usaron mucho en vivo. Crackerman se usó mucho en Velvet Revolver también cuando tocaban en vivo, viste que en mitad hacían parte cover de los Guns y partes cover de Stone Temple. Bueno, Crackerman era muy usado por ellos y eso que no tenía videoclip. Esta banda Stone Temple también grabó su Unplugged, que dicho sea de paso jamás se editó en disco. Sí está editado en una reedición del Core, justamente este disco, por los 20 años que salió, o 25 años, en el año 2017. Y en pedo gasto casi un palo para comprarme la cajita con los 5 discos por el... Pero sí está bueno el Unplugged, porque tiene, o sea, muestra la cara más tranquila de la banda, en un momento que la banda hacía todo grunge, así grunge pesado, ¿viste? Y escucharlos en un Unplugged y decir, che, loco, esta banda da para algo más. Estaba hablando de que MTV en esa época salía una banda y ya te la absorbía, como hizo con Pearl Jam, con solo tener un disco y ya te largaba un Unplugged. Y vos decís, no, loco, pará, dejá que graben un par más de discos, boludo. Porque no... Sí, los requemaba. Sí, bueno, creo que con los Ilya Kuriaki hizo lo mismo. Acá en Argentina. Bueno, voy a decir, loco, dejá, dale un margen que graben un poco más de temas, porque no. Bueno, por eso fue que no se editó el disco en CD. O creo que se editó y tuvo una baja tirada, y dicho sea, sí existe en vinilo, pero no en CD.
Se grabó en noviembre del 93, justo unos meses después del Unplugged de Nirvana, que fue en septiembre. O sea, imagínate, todos estaban revolucionados era la nueva moda, viste, que habían puesto Nirvana con el Unplugged. Todos querían un Unplugged de las bandas de esas alternativas, ¿no? Y bueno, cayó Pearl Jam, cayó Stone Temple Pilots, muchas otras más, ¿no? Pero muy lindo Unplugged, e incluso ya estaban dando la primicia de un tema nuevo, que era del Purple, el próximo disco que salió en el 94, un discazo. Y a su vez tenía un cover también que era Andy Warhol, así se llamaba el tema, que era bueno en honor a Andy Warhol. Y nada, la verdad que fue una de las bandas que más me gustaron dentro de esas bandas top. Vocalistas, obviamente, Waylon está allá arriba, entra clavadísimo en mi top 5 de mejores voces de bandas que me gustan. Me gusta mucho lo que hacía él. Y nada, fue un reventado, terminó su vida con una sobredosis, ya de viejo, si vamos al caso, ya de viejo, que voy a decir tranquilamente. Igual la banda tuvo como una maldición, porque en un momento Waylon lo echan, porque Waylon era conflictivo, era una persona que tenía problemas de adicciones y se perdía la cabeza, la cordura. Lo mismo pasa en Velvet Revolver, lo terminan echando porque el comportamiento del chabón, y nunca se pudo rescatar. Se metía en clínicas de recuperación, pero nunca pudo salir. Y iba a decir algo, me olvidé ahora. Bueno, tuvo un hijo, él que es Noah, que hasta el día de hoy hace cover del padre. Es músico solista. Sí, Noah es solista, Noah Wayland, y no hace grunge, pero viste que es nueva generación, es un pibito joven, no digo que hace trap, ni RKT, ni nada de eso, pero es el nuevo rock, con mucho sintetizador, ¿viste? Igual está buenísimo, porque qué sé yo, ¿viste? No es mi estilo, pero lo respeto mucho. Pero bueno, Wayland cuando sale Wayland, eso le iba a decir, cuando sale Wayland de Stone Temple, graba disco solista, está con Velvet Revolver, y los Stone Temple meten a un cantante que la mayoría lo conocen, que es Chester Bennington, de Linkin Park, y también estuvo grabando un par de singles. Buenísima la voz de Chester con Stone Temple, pero el fantasma de Wayland no, siempre iba a estar ahí, y no es la misma voz. Incluso cuando fallece Wayland, ponen otro cantante que también no es lo mismo, vieja. Todo bien, pero no es lo mismo, viste, que yo creo que tenés que cambiar el nombre, pero bueno, viste, ya no. Robert De Leo también es creador de la banda y creo que es el compositor de todos los temas, y que creo que está bien que le haya querido dejar el nombre. Yo lo hubiera cambiado. Claro, muchas veces el que queda en realidad es el cerebro de la banda, quizás no el frontman, y vos decís, bueno, quizás no era el que más lucía, pero en realidad que estuvo detrás en gran porcentaje de todos los temas fue él. Sí, totalmente. Bueno, y el Core, como dije, para mí es uno de los discos más emblemáticos de los 90. En realidad, los 90 tiene dos partes, de los 90 al 95 y del 96 al 99-2000. La primer parte de los 90, este disco es esencial. El Core es esencial, junto con el Ten de Pearl Jam, o el Nevermind de Nirvana, o no sé, o el Dirt de Alice in Chains. Son discos esenciales, viejas. No los puedo dejar pasar porque tienen todos, o sea, más si te gusta esta movida alterna. Parece eso más del lado del punk, o eso por ahí te cuesta un poco, pero estos discos son muy, muy, muy significativos. Incluso se tendrían que quedar ahí para la posteridad, para cuando la humanidad desaparezca, quedar los registros ahí dando vueltas. ¿Considerás que estaría bueno que salga alguna serie o película hitazo y te pongan un tema de este disco para que la gente de repente en Spotify lo empiece a reproducir a full, viste, como pasó con Metallica, por ejemplo, por Stranger Things y algún que otro más? No quisiera que salga un tema. Pasó con el GTA, si vamos al caso de un videojuego, ¿no? No quisiera que salga, que sea conocida la banda por eso, pero sí me gustaría que sea conocida por una serie de la vida de la banda, o de Wayland, por ejemplo. Que saldría, no sé, una película o serie de los días de Wayland, de Stone Temple, de la primera época. Y nada, eso estaría bueno porque ves ahí el progreso. Lo mismo que me pasaría con bandas como Nirvana. Me gustaría que existiera una serie, no que se haga famosa porque aparezca el Smell Like Teen Spirit en Stranger Things, ¿me entendés? Me gustaría que sea sobre una serie o película en particular de la banda. Eso sería un golazo.
Lo hizo Pearl Jam, e incluso que es más documental que otra cosa, pero con la vida de la banda, digamos, ellos estando vivos todos todavía. Así que estaría bueno que algún día si alguien, a ver, ¿quién también se animaría a interpretar a Waylon? Porque Waylon, vieja, ya no está entre nosotros, pero era un frontman, vieja, con todas las letras, el chabón, y aparte el carácter que tenía, que era violento de por sí. O sea, hay que estar en el papel. Es como cuando Val Kilmer tuvo que interpretar a Jim Morrison. También el chabón tuvo un estudio de la puta madre del personaje, porque no es joda, vieja, hay que estar, ¿eh? Así que, nada, recomiendo mucho este disco, el core de los Stone Temple Pilots. Así que, nada, Martín, te dejo, es tu momento. Bueno, qué complicado porque voy a hablar de algo que nada que ver tiene con esto, que igual lo hemos hecho ya en más de una ocasión, pero bueno, estaba en duda, viste que vos dijiste algo similar, que estabas indeciso sobre qué disco hablar o qué banda hablar. Sí. Pasó lo mismo. Los candidatos eran Angustia No de Fan People, el otro era uno de los primeros discos de Manic Street Preachers, pero decidí ir por lo más básico, lo más cabeza, así que voy a hablar de un disco de Ataque 77, banda punk argentina. Me recuerdo ahora que una vez, yo considero que, está bien, los pibes de ahora, de cierta edad, no están en la onda de escuchar rock, pero yo considero que personas de por lo menos nacidas hasta el año 98, quiero creer yo, te guste o no, debes conocer, por lo menos de nombre, Ataque 77, Los Piojos, La Renga, Los Pericos, Auténticos Decadentes. O sea, quiero creer yo que por lo menos conoces el nombre y algún tema te suena. Recuerdo que una vez... Yo creo que hasta pasado los 2000, ¿eh? Los primeros años de los 2000 sonaban esas bandas, ¿eh? Bueno, pero... mucha más fama en esa época. Una vez tuve una cita con una chica y me di cuenta que no era la indicada porque tenía la misma edad que yo y no conocía la banda Ataque 77. Que el tema no era que no te guste la banda, que no la conozcas. O sí, el tema era que no la conozcas. Puede pasar que no te guste la banda. Pero si no conoces Ataque 77, es como, a ver, te puede no gustar el fútbol, pero hasta cierta edad tenés que saber quién es el Burrito Ortega, por ejemplo. Entonces yo dije, sí, mira, no conoces Ataque 77, vi en una dimensión totalmente distinta a la mía. Una dimensión que bueno, yo no pero quiero conocer. Martín, entonces, chao, dije. Pero mirá, escuchá. Yo Ataque, mirá, te voy a contar algo de mi experiencia personal, ¿no? Pero yo Ataque sí la conocía de nombre, un que otro tema, incluso el de Sé que vos me amás, ese creo que es Beatle, del Radio Insomnio. Bueno, en realidad yo con el disco con el que me sabía todos los temas y me gustaba, con el que entré en el mundillo de Ataque fue con Antihumano. Y estamos hablando de ya los 2000, 2001, no sé cuándo. Los buenos mueren. Es el penúltimo disco con Ciro Pertusi. Claro, bueno, pero ese disco fue el que le abrió las puertas a todas a todo el ambiente musical, digamos, por MTV obviamente y Match Music, pero de cierta camada, porque antes tuvo quitazos como Hacelo por mí o No me arrepiento de este amor, que es un cover, ¿no? Sí. Que le abrieron las puertas al público. Sí, pero es como que alcanzó la masividad. Bueno, lo mismo con los Piojos, por ejemplo, que a mí me encantaba Verano 92, que era wow, Juan Pedro Fasón. Bueno, ellos más, banda que odio, pero ese fue un hitazo. Sí, es un temazo, pero sin embargo se hicieron famosos con el. ¿Cómo era? De Ali. ¿Cómo era? La canción de Ali, esa, ¿cómo es? Emborracha mi corazón. Y bueno, y fíjate que todo el mundo bailaba ese tema. Y ahí se hizo masivamente conocido Los Piojos. Pero sí, es una lástima, porque Ataque una banda viene en los 80, vieja. Y la banda ramonera, por excelencia. ¿Qué dicho ese paso es más del look? Porque Ramón tiene poco y nada en el sonido. Tiene un sonido propio, eso es lo bueno que tiene. Ataque 77, en realidad, los primeros discos es un punk muy ramonero y después sí quisieron alejar de eso. De ese estilo punk ramonero y solamente limitándose a cantar canciones románticas, pero lo primero sí era esa la onda que pegaba, ¿no? Creo que Ramones es la banda que más, entre lo que es de Clash, Pistols y Ramones justamente, es la que más ha intentado emular las bandas locales, la banda de acá, ¿no? Sí. Después, bueno, se fue desvirtuando todo y empezaron a cantar cualquier boludez.
las bandas punk de acá. Pero inicialmente se intentó emular a Ramones, y creo que Ataque fue la que, dentro de las conocidas, ¿no? Fue la que más parecido consiguió esa emulación, ¿no? Inclusive por encima de Expulsados, mirá lo que te digo. Pero bueno, voy a hablar de Ataque 77, que no sé, me fui por las ramas porque conté esto de que la chica esta no conocía Ataque 77 y tiene la misma edad que yo, y decir, dale, media pila. Es como que yo te diga, no conozco, yo no escucho cumbia, te diga, che, no conozco a Ráfaga. Bueno, cuestión. Voy a hablar del disco Ángeles Caídos, tercer disco de la banda, que producido por Juanchi Bailerón, de Los Pericos. Viste que mencionábamos esto recién de, quizás no es el frontman, pero es el cerebro de la banda. Los Pericos, justamente el frontman era el Bayano, y cuando se fue, ya sabemos qué pasó con Bayano solista y qué pasó con Los Pericos. Te diste cuenta que Juanchi era el verdadero crack que la movía ahí. Producido este disco por Juancho Bailerón, que también fue el mismo que produjo el disco anterior, El cielo puede esperar, que fue el disco que hizo ponerle famosa a la banda por sacar el tema Hacelo por mí, que por un lado decís, qué bueno que una banda pegue un hitazo, ¿no? Y empiece a tocar en todas las discos, empieza a tocar en la televisión, saca un programa de televisión, inclusive con su mismo nombre, qué bueno. Pero después cayó Ataque 77 en esto de ser identificada por este tema recontra romántico, que siempre lo pida, hasta el punto de generar el cansancio de la banda, que durante mucho tiempo quiten de la lista de temas a tocar en vivo, quiten ese tema de esa lista porque ya están recontra cansados, y la necesidad de revertir esa imagen de banda romanticona, por más que sean punkis, de punkis romanticones. Entonces ahí llega este disco, Ángeles Caídos. Pero no quita que sea un temazo, ¿eh? Y las baladas de ellos son todas buenas, güey. Es un temazo, es un temazo, sí. Pero bueno, a raíz de este antecedente deciden para este disco implementar letras con una connotación social, ¿no? Que se aplicaría sobre todo también en los siguientes discos. De hecho, a diferencia de Dulce Navidad y El cielo puede esperar, que son los dos discos anteriores, este, y sobre todo el que sigue, que es el siguiente disco de estudio, ¿no? Me refiero, que esto está al revés, es como un punk más furioso, sobre todo está al revés. Se aleja mucho al estilo de los dos discos iniciales. Algo que destaca de este disco es que es el último disco de estudio donde participa Adrián Vera, el bajista, que se tomaría el palo después ya desgastado por todo el furor, las giras que vio la banda haciendo por mí en el disco anterior. Ya después con este disco ya estaría recontra quemado el bocho y se alejaría, y posteriormente para el siguiente disco de estudio incorporarían a Luciano. Este es el disco que es todo negro, ¿no? Que tiene que dice todo las verde. Letras verdes. Las letras verdes, claro. Sí. A ver, gente, yo no soy fanático de los discos formato físico. Yo de Ataque, el disco que más me encanta, el que dijo Martín hace un ratito, que es el que sigue a este, que es el Todo está al revés. Para mí es el mejor disco de Ataque, porque a mí me encanta el sonido sucio, violento, así agresivo, y está todo en ese disco. Pero sí, y también porque fue la formación clásica, ¿no? Con Luciano, la formación más emblemática, claro. Sí, la más copada. Pero este disco está bueno, ¿eh? Yo lo tengo grabado, Sí, lo tengo grabado. Yo no sé cuál es el disco que más me gusta de Ataque. Si me preguntás, pensando cuál es el mejor en cuanto a sonido, música y variedad, yo te diría que es Antihumano. Por más que ya para esta altura la gente consideraba que Ataque ya se había vendido, qué sé yo, me parece musicalmente un disco excelente, Antihumano. Pero este Ángeles Caídos tiene la esencia de lo que más me gusta a mí. También es el último disco que graban con el sello Radio Trípoli, que era un sello emblemático, característico de la banda. Después se pasarían a BGM, y acá implementarían algo que después lo aplicarían en casi todos los discos siguientes, que es el introducir un cover en la lista de temas. En este caso sería el tema Porque te vas, de José Luis Perales. Todas las promesas de mi amor serán contigo. Bueno, ese. Hasta inclusive posteriormente Ataque 77 haría un disco enteramente de covers.
el disco Otras Canciones. Algo que también quería destacar, no me olvidé de decir, creo que me olvidé de decir el año de este disco, que es en el 92, que igual, si bien el disco del 92, muchos temas ya habían sido presentados en recitales de la banda entre el 90 y el 92, o sea, previos a este disco, por lo cual mucha gente ya los conocía de escucharlos en vivo. Y también hay material que, hay un tema, por ejemplo, que se llama Muy Sucio para Vos, que ya se había escuchado en el primer demo de Ataque 77, que se llamó Más de un Millón. 89, no, pensé que era ese. Muy sucio para ese es un recopilatorio. 89-92. Creo que está ahí también. Creo que está ahí. Claro, vos decís el recopilatorio 89-92, que sí. Pero antes inclusive de Dulce Navidad, habían demos de la banda, y ahí está el tema Muy Sucio para Vos. Como todo demo, no suena sucio, roñoso, para el orto, pero bueno. Ese tema está bueno. Básicamente casi todo el tema, para mí, me parece, casi todo el disco me parece con temas buenos. Arranca con Ángeles Caídos, después Cuánta Cerveza, que es un tema, me parece a mí un tema bastante de fiesta, jodón, de vamos a agitarla. Después tenés Justicia, acá ya empezamos con los temas de connotación social, de hecho Ángeles Caídos ya lo tenías también. Lo que quieras, acá, el cuarto tema es Lo que quieras, tendrás todo lo que quieras. Es el tema quizás que vuelve a esto del romance, un romance fallido en este caso, pero vuelve al romance característico de la banda de los primeros discos. Tenés Cuál es el precio también, que posteriormente tendría un cover por la banda gallega, española, Residentes. ¿Residentes era la banda? Sí, Residentes. Sí. Tenés después el sexto tema de Libertad, séptimo Muy Sucio para Vos, como te dije hoy. Tenés Chicos y Perros también, tenés el cover ¿Por qué te vas? Che, Martín, muy sucio para vos lo hicieron lo chorearon el tema viejo, o lo hicieron exclusivamente en las mismas sesiones de grabación ahí. No, o sea, lo readaptaron con el sonido, ¿no? Se lo volvieron a grabar de cero. Sí, está bueno. Sí, no, eso me preguntaba, ¿no? Está bueno porque, viste que hay uno que dice, no, este tema es nuevo y ya estaba grabado los demos. No, si ponía la versión del demo, que iba a sonar bastante mal, ¿no? Porque, digo, un tema con muy buen sonido y después el siguiente sonaba todo crudo. Está bueno ese tema porque, de vuelta, temas de romances fallidos, ¿no? Pero te habla de el chabón que es un croto, un larva, un desastre y que no es el indicado para la mina estereotipo de bien, ¿no? Estereotipo que se porta bien, excelente, fina, delicada, está copado. Nosotros que somos larvas, a veces somos muy sucios para la otra persona. Ese era el tema, digamos, el tema para, por decirlo en vivo, el que más pogos hacía, ¿no? Porque el Punky es como que el que más hit armaba en el pogo. Ese es uno de los temas más que nada en esa primera etapa, ¿no? En vivo, que eran los disco, Punky. Mira, Ataque tenía un problema que, salvo recitales grosos, no sé, festejemos los 15 años o cosas así, ¿viste? Creo que esto era más que nada por Ciro Pertusi, que de hecho Ciro Pertusi se llama Horacio Demian Pertusi, las siglas dan justo HDP. Ataque tenía el problema que cada vez que sacaba un disco nuevo, viste que las bandas cuando sacan un disco nuevo, los primeros recitales obviamente son presentación de ese disco y la mayoría de la lista de temas son de ese disco y te toca muy poco de los discos anteriores, se entiende, es lógico. Pero aún pasada esa etapa de presentación de disco, Ataque siempre tenía listas de temas muy actualizados y te tocaba pocos clásicos, y los clásicos siempre quedaban los hitazos, ¿no? De vuelta, no me arrepiento de este amor, o Beatle, o como dijiste vos hoy, o algún que otro más. Entonces, Muy Sucio para Vos con el tiempo fue desapareciendo la lista de sí, pero vos fíjate que este es una de las bandas que yo agradezco que nunca la vi, ¿no? En ese momento yo era chiquito, ¿no? Y de parto soy de Paraná, nada que ver. Pero una de las bandas que agradezco que hayan sido la generación de Cemento. Una banda que se crió
en el under, se crió entre colillas de cigarrillo, punkis malolientes, vómitos, olor a birra tirada en el suelo, baños miados, o sea, una banda que no salió tocando en grandes telones, ¿me entendés? O sea, viene de abajo. Entonces, sí, para esa etapa, Muy Sucio para Vos era icónico. Y después, obviamente, ya tuvieron que descartar eso. Cuando la banda se volvió más masiva y más embelecida comercialmente, ese fue uno de los primeros temas que tuvieron que apartar. Eso es segurísimo. Pero eso le pasa a la mayoría de las bandas, Martín. Eso le pasa a la mayoría. Que dato inclusive anecdótico, ¿no? Que no tiene nada que ver con este disco. En realidad, Ataque 77 era el proyecto secundario de Ciro y Mariano Martínez, ¿no? Nada que ver con el Rey Sol Marquesi. Ellos siempre apostaron más que nada a su otra banda, que era Defensa y Justicia, con letras más combativas, y Ataque 77 era más las letras de vuelta, punk ramonero romanticón. Pero bueno, a la hora de presentar su material a las productoras, las que convenció a la gente que ponía la guita fue Ataque 77 y no Defensa y Justicia. Entonces terminaron apostando por esto. Pero en un principio ellos siempre apostaron a Defensa y Justicia. No sabía esa data, ¿eh? No sabía ese nombre ni nada de eso. Interesante. ¿No conocías Defensa y Justicia? No, vieja. No. No, vamos con otra anécdota que nada tiene que ver con esto. Ciro Pertusi trabajaba en una fábrica, no tengo ni la más puta idea, en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, no en Capital. No me preguntes de qué era la fábrica ni nada. Y como pasa hasta el día de hoy, muchas personas que van a trabajar de ahí son del conurbano. Entonces, sí, muchos de los compañeros de trabajo de Ciro Pertusi, que en ese momento era el más guacho de todos, muchos de sus compañeros eran de Florencio Varela, localidad de zona sur, acá al lado de Berazategui. Y el equipo de fútbol de esa zona es Defensa y Justicia, el DF. Sí. Entonces los llevaban los fines de semana a Ciro Pertusi cuando salían de laburar a la cancha a verlo a Defensa. Entonces Ciro por eso justamente le puso Defensa y Justicia a la banda. Pero bueno, no estamos para hablar de Defensa y Justicia, sino de Ataque 77. Cuestión, bueno, los temas que me quedaban eran el 10 América y el 11 como Billy the Kid. Y lo que me quedó también para decirte es que, de vuelta, este disco y el que sigue para mí son los más, si te gusta el punk violento agresivo, son estos dos. Este y sobre todo está al revés, ¿no? Después está en vos cuál te gusta más musicalmente, la lista de temas, las letras, lo que quieras, pero son lo más cercano a eso. Los primeros es muy banda punky que recién da sus pasos, o sea, en Dulce Navidad y así lo puedo esperar, son muy banda recién naciendo que emula la banda que los influenció. Y los últimos, ya, para mi gusto de cierto disco, no sé si de Amén no, pero de Un Día Perfecto, para mí es un discazo. Para acá ya tienen mucha tranquilidad ya en sus temas, cada tanto te meten algún que otro tema más pesadito, pero ya van para un rock más tranqui, ya se van alejando de lo que es el punk en sí. Más poperos. A ver, si vamos a los cortes de difusión, sí te diría más popero, ¿no? Porque tenemos, por ejemplo, en Un Día Perfecto tenés Crecer, tenés Chance en Carmageddon, tenés, Araca Corazones, se va volviendo más poperos, pero cada tanto en la lista de temas tenés algún que otro tema más sacado. Lo que pasa es que los hijos de puta te empezaban a sacar discos de más de 15 temas, innecesario para mi gusto, pero bueno, que se rescatan 5 temas por disco, exagerando. ¿Qué temazo arranca Corazones? ¿Qué temazo que terminó asqueando de tanta transmisión en los canales de televisión? Me acuerdo que vos prendías Match Music o MTV, prendías la tele y ponías esos canales, arranca Corazones, hijo de puta, lo escuché hace media hora. O sea, pará un poco, vieja, era impresionante cómo lo pasaban. Lo quemaron tanto que ya no, ya... Ya para ese disco Mariano Martínez empezó a cantar un montón de temas y bueno, ya te estabas dando cuenta de que le estaban cediendo de mano, ¿no? Para estos primeros discos eran todos cantados originalmente por Ciro Pertusi e inclusive la mayoría de los temas eran compuestos por él y algún que otro por Adrián Vera. Pero bueno, es lo que puedo decir hasta ahora del disco Ángeles Caídos de Ataque 77. Que no lo tengo original. De hecho, los discos que tengo originales de Ataque 77, cagate de la risa, son poquitos y son porque pertenecían
a la expareja de mi hermano, y cuando se separó le dijo, bueno, mira, con los discos haz lo que quieras. Y ahí agarré yo y dije, matangas, son míos. Así que, pero ¿Qué no disco? tengo Seguro que era el Antihumano y el, ¿cómo se llama este? El último que salió, ¿cómo es? Antes que se separaran. Carmageddon, horrible disco, Carmageddon. No, era Trapos, un discazo en vivo, otras canciones clásicos. Y no me acuerdo cuál más. Y el Radio Insomnio, estoy seguro que debe ser ese. No, Radio Insomnio no. Radio Insomnio es un discazo igual, Sí, pero es un disco que más, a ver, no voy a entrar, pero viste que un disco más, con temas más romanticones, más light. Vuelve, ¿no? Vuelve a ese, no sé, que vos más. Sí. Así que no, mirá, así que me parece que me voy a comprar original a Ángeles Caídos. Ángeles Caídos. Wow, para mí es el disco, ahora me doy cuenta por qué elegiste, es el disco con más temas que me gusta de Ataque 77. ¿Se entiende? O sea, por ejemplo, creo que los temas que más me gustan están en Un Día Perfecto. Ahora, el disco entero de Un Día Perfecto no me gusta, son pocos los temas que rescato de ahí, pero tienen los temas que más me gustan. Ahora, de Ángeles Caídos estoy repasando y son todos temas que me gustan, algunos más, algunos menos. Poner que Chicos y Perros, que es uno de los temas más festejados de este disco, más o menos me gusta, estoy medio podrido, pero en general me parece un discazo. Que es difícil que una banda te guste todos los temas del disco. Entonces, me parece que esto es lo que más rescato de Ángeles Caídos como disco en sí. Todo está al revés, es un discazo, el que sigue después, el cuarto disco, pero hay temas que los eliminaría, por ejemplo. A mí Todo está al revés, me sé todos los temas de memoria, a mí me encanta, y es más, creo que Todo está al revés no tiene un clásico. O sea, no tiene un clásico ese disco. Tuvo un solo corte de difusión que es Flores Robadas, que es lo más cercano a un clásico, que tampoco, a comparación de otros temas de Ataque 77, tampoco es tan reconocido. O sea, es más reconocido por los oyentes de la banda que por el público casual. Esa dice, se la afana el funebrero, se la llevan a su chica. Y ella le dice, te quiero. Claro. Qué buen tema ese. Bueno, temazo. Todo el disco está buenísimo. Temazo. Ahí tenés Coso, Vida Monótona y Yo Combatí la Ley también. Sí, Yo Combatí la Ley, un cover. Claro. I fought the law. Oh, no sé quién es el intérprete original, es más popularizado por The Clash, ¿no? Pero no creo que lo hace, sí, yo lo conocí por The Clash, pero creo que es anterior, hay otro que lo hace antes también. Clash también hace el cover. Sí, imagínate que yo soy tan fanático de ese disco que yo lo compré. Miento, yo lo canjeé en esa época ya por el 2001, 2002 por las 7 tapitas de Pepsi o de 7-Up y las cambiaba y te daban un disco de elección. Habían una banda de discos, pero eran todos... No sabía esto, no sabía. Sí, eran todos, pero eran una poronga, eran esos discos que eran editados en sobrecito de cartón con la tapa y la contratapa, pero adentro en vez de tener el librito era una lámina con los créditos y el disco, pelado. Y yo lo escuché, me partió tanto la cabeza, pero lo gasté tanto, todavía lo tengo al disco ese, y dije, algún día me lo voy a comprar en edición cajita de acrílico, con librito y todo, y me lo compré, que hace poco te lo mostré, ¿te acuerdas, Martín? Incluso lo reseñé, ese disco lo reseñé, archiviteaba los discos, así que pueden pasar ahí y mirar el de Todo está al revés. Para mí un disco insignia de la banda de Ataque, pero obviamente... Como dije, Ataque es una banda particular para todos y es muy puntual en los gustos. O sea que el que por ahí, Martín tiene su gusto particular de Ataque y yo tengo el mío. Yo soy más el agresivo, el sucio, y toda esa energía. Y por ahí otro que quiere algo más tranqui. O otros que quieren más ramoneros o más punk de ellos, ¿viste? Claro. Y está bueno. Así que nada, lindo Martín, mira comprar este disco. Discazo. Vamos cerrando, ¿te parece? Sí, totalmente. Y bueno, nada, vamos a seguir más adelante con otros discos. Yo iba a hablar de otro disco de una banda argentina, pero no me animé porque no tiene mucha... Ahí sí tendría que hablar 20 minutos porque no es tanto, pero sí me gustaría más adelante. Esa banda viene muy del palo con Ataque porque han tocado juntos, si bien no es tan punky, sino que va más para el nuevo. Pará. ¿Es una banda que mencionamos en casi todos los programas? No es los Dayton Tejausen, no sé si está hablando. No, vos dijiste una banda argentina, o sea, no hay problemas legales con esa banda ni nada.
Yo no veo mucho, pero tiene algo que ver también con Nirvana. Ya le veo, creo que ya sé. Banda emblemática. De culto. De culto, sí. Así que próxima reseña va a ser puntualmente de esa banda, más que nada el primer disco. Así que nada, gente. Bueno, hasta acá llegamos, Martín. Nada, nos estamos viendo dije. Nos estamos viendo y será hasta, bueno, un próximo programa y nada, espero que les haya gustado. Nos vemos, gente de Karishka. 5 dinastías rechazaste.